Hace unos meses viajé a Alemania y estuve en el campo de concentración de Dachau, en el que estuvieron más de 200.000 personas prisioneras durante la Alemania nazi. En la parte expositiva estuve viendo la cantidad de experimentos que hacían con seres humanos, médicos, científicos, entre eso y evidentemente todo lo que supone un campo de concentración. Se me quedó tan mal cuerpo, y la idea también de hablar de esa otra parte, esa otra cara tan oscura y aberrante de cuando la experimentación científica pisotea cualquier tipo de derecho humano, ética y dignidad. Así que os advierto que este vídeo es duro, pero creo que también esta parte hay que saberla. Así que vamos a empezar. Muchos experimentos nazis los conocemos de sobra, ¿no? El famoso Mengele y otros muchos experimentos con humanos que se hicieron durante esta época tan oscura de la historia. Pero justo como estuve en Dachau, allí también había un médico, Sigmund Raschger, que realizó uno de los experimentos para mí más horribles con humanos y con la connivencia de todos sus colegas y de los altos mandos nazis. Entre sus experimentos más infames se encuentra el que hizo entre 1942 y 1943, donde utilizó a 300 prisioneros para sumergirles en agua helada para intentar comprobar qué temperaturas podía alcanzar el ser humano antes de morir. El objetivo era para pilotos alemanes, si caían en aguas heladas, cuál era la mejor manera de resucitarles, cómo detectar la hipotermia, a qué temperaturas, etc. Al principio le enviaba cartas a Himmler, el médico, diciéndoles hasta la fecha he enfriado a unas 30 personas dejándolas desnudas al aire libre entre 9 y 14 horas hasta llegar a una temperatura corporal de 27 y 29 grados. Después de hacer el experimento con unas 300 personas, concluyó que invariablemente a la temperatura de 28 grados los sujetos morían pese a cualquier intento de reanimación. Se calcula que un centenar de ellos, de los 300, murió en los experimentos. Si aún nos parecía lo suficientemente cruel, en 2003 el biólogo Robert Pozos realizó una investigación con documentación de los nazis y también descubrió que para más Inri, cuando los sujetos estaban a punto de morir en estado de congelación, se les traía a otras mujeres prisioneras para que tuvieran relaciones sexuales con ellos y a ver si así podían revertir la hipotermia y revivirlos, evidentemente sin consentimiento por ninguna de las partes. La documentación de Raschger fue clave en los juicios de Nuremberg, pero él no llegó vivo a ellos. Obtuvo su propia justicia, y es que esto es surrealista, y es que él y su mujer proclamaban que la raza aria era tan superior y tan poderosa que ellos habían conseguido tener hijos arios con más de 48 años la mujer. ¿Qué pasa? Que la mujer fue pillada intentando secuestrar a un niño y se dieron cuenta de que los 3 hijos que habían tenido eran todos secuestrados. Así, en abril del 45, un pelotón nazi se cargó al infame Sigmund Raschger. Sabemos que la propaganda y la desinformación en la época nazi era enorme, vendiendo casi como idílica la vida de los prisioneros mientras estaban precisamente sometidos a todo tipo de aberraciones, incluidas experimentos científicos de esta calaña. Y el tema de la desinformación no ha cambiado mucho hoy en día. Se ha adaptado a los nuevos tiempos, a las redes sociales, a los medios digitales, etc. Entre la cantidad de información que sale cada minuto sin contrastar, que los algoritmos favorecen precisamente nuestros sesgos y que ya no sabemos en qué fuentes confiar. Algunas en las que no podemos confiar sí que lo tenemos más fácil, ¿eh? Por eso hoy quería hablaros de mi nuevo colaborador Ground News, que es una aplicación y una web que combina noticias de todo el mundo, las compara con su cobertura, nos trae datos de cada sesgo político, la veracidad de la información, la autoría de las fuentes. Así vemos cómo se interpretan las noticias y cuán de creíbles son. Yo llevo un tiempo utilizándolo y la verdad que es una pasada porque lo ves además de forma muy visual. Mira, por ejemplo, hablando de nazis, que por desgracia aún quedan muchos, esta noticia: político de extrema derecha vuelve a comparecer ante el tribunal alemán por usar eslóganes nazis. Ahí vemos que han tratado la noticia más de 35 medios, que casi el 100% de noticias vienen de canales que tienen alta credibilidad. Nos permite ver quién ha tratado la noticia y comparar titulares pues de todo el mundo, ¿no? Viendo cómo han tratado pues distintos países. Y hay un apartado que a mí personalmente me encanta, que se llama Blind Spot, porque aquí también hemos hablado mucho de la cámara de eco. Y es que al final nosotros seguimos medios que están en nuestra órbita ideológica y a lo mejor no vemos otras noticias que se están tratando desde otros lados. Así ahí te pone para gente más progresista y para gente más conservadora. Noticias que solo hayan tratado el otro lado, para salir de tu cámara de eco. Me ha encantado. Podéis probar Ground News en ground.news/lagata. Os dejo también el QR en pantalla para que vayáis directamente. Y con mi enlace tenéis un 40% de descuento en la versión de pago. Además, Ground News solo está financiado por suscriptores, es decir, no depende de ningún gran medio de comunicación, ni muchísimo menos, lo cual está bien. Así nos aseguramos de la transparencia. Así que gracias, Ground News, y espero que os guste. Esta es una de estas historias en la que te das cuenta de los pocos escrúpulos que puede tener una persona para intentar demostrar una hipótesis, y encima tratándose de niños. Bueno, pues en 1966 nacieron 2 mellizos en Canadá, Bruce y Brian Reimer, con la desgracia de que pocos meses después de nacer, Bruce sufrió una circuncisión mal hecha que le dejó sus genitales quemados y los padres no sabían qué hacer. Por desgracia, cayeron en las manos del psicólogo John Money, que era reconocido en ese momento por sus estudios de género y sexualidad, que encontró el momento perfecto para llevar a cabo uno de sus experimentos.
años. Él estaba convencido de que la identidad de género era una pura construcción social y le propuso a los padres reasignar el sexo de Bruce y criarlo como niña. Con 22 meses, Bruce empezó a llamar Brenda, le dieron hormonas femeninas y le reconstruyeron los genitales. Claro, para John Mooney era perfecto porque encima tenías un mellizo que servía como grupo de control para ver cómo se criaba y la oportunidad de comprobar si realmente el sexo era un puro constructo social. Y John siguió siendo el psicólogo durante muchos años y decía que había sido un caso de éxito. Escribía que su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto a las maneras de chico de su hermano gemelo. Pero la realidad era mucho más oscura. Su hermano Brian desarrolló esquizofrenia desde una edad muy temprana y Brenda sufría disforia de género, tenía depresión, aislamiento, ansiedad y no se relacionaba bien con los niños y niñas de su edad. Como no mejoraba la situación, cuando Brenda cumplió 14 años, sus padres, con consejos del endocrinólogo, le contaron la verdad y empezó a volver a vivir como un chico y se puso de nombre David. Rehizo su vida, se casó, pero siempre tuvo la losa del trauma que le habían causado durante tantísimos años. A eso se le sumó que su hermano gemelo tampoco pudo superar el trauma de haber vivido con eso y la culpa de que a él no le reasignaran el sexo y haber visto cómo su hermano sufría, y tuvo una dosis de antidepresivos y falleció. 2 años después, Bruce, ahora llamado David, sumó la difícil relación con sus padres, a los que evidentemente no pudieron perdonarle haberle hecho esa barbaridad, una situación familiar complicada y no superar el trauma, y también se suicidó. Un tema horrible, pero si algo nos puede dejar es que evidentemente la identidad de género no es algo moldeable y que puedas crear a tu antojo para corroborar ninguna teoría. También sirve mucho para personas intersexuales que muchas veces nacen con un sexo confuso, no realizarle operaciones que puedan ser irreversibles, esperar a que esa persona manifieste su género y también reflexionar sobre cómo la ética viene pisoteada por los intereses personales de, en este caso, un profesional que vio el momento perfecto y no pensó en 2 niños pequeños. Este es un caso que creo que no se hizo suficiente justicia y al menos dándole altavoz creo que se ve cómo la ética también está auténticamente pisoteada para comprobar una hipótesis. En este caso es, ¿qué pasaría si se inyectaran células cancerígenas en tu cuerpo? ¿Tendrías cáncer? ¿No lo tendrías? Pues eso es lo que quiso comprobar un virólogo, Chester Southam, en 1954 y decidió realizar un experimento sin el consentimiento informado de los pacientes para comprobar su teoría. Su carrera había consistido en cómo respondía el sistema inmunitario al cáncer y a las células del cáncer. Su trabajo empezó con pacientes que ya tenían cáncer. Southam y su equipo les inyectaron células cancerosas a pacientes terminales de cáncer para comprobar si su sistema inmune las detectaba y las rechazaba. Y efectivamente así era, porque ya las reconocía. Pero él quería comprobar si lo mismo sucedía en personas sanas. Y claro, evidentemente no iba a ser sencillo, si lo hubieran hecho abiertamente, reclutar individuos sanos para inyectarles células cancerosas. Así que recurrió a 2 perfiles, prisioneros y pacientes seniles de hospitales psiquiátricos, manipulando la información, no haciéndoles un consentimiento informado como tal y no contándoles que eran células cancerosas. Así pudieron experimentar con un montón de pacientes. Por suerte este caso sirvió para entender que por inyectar células no te vas a contagiar de cáncer como tal, sirvió para entender mejor cómo se comportaba el cáncer, pero más de 600 personas fueron sometidas sin su consentimiento a este experimento. De hecho, organismos oficiales encontraron al virólogo y su equipo culpables de conducta no profesional, pero simplemente fueron suspendidos a 1 año de licencia. Madre mía, vaya castigo, ¿no? De hecho, en entrevistas posteriores le preguntaron por qué no se había inyectado las células él mismo si tan seguro estaba de que no iba a causar ningún efecto maligno, y dice que hay muy pocos oncólogos a su nivel y que, aunque el riesgo fuera mínimo, que no quería someterse a ese riesgo con la pérdida que supondría. Básicamente que considera unas vidas más valiosas que las de otros. En fin, terrible caso, y este, por desgracia, sin consecuencias. Para el virólogo, quiero decir. Por suerte para los pacientes tampoco. Bueno, ahora vamos con el famosísimo experimento de la cárcel de Stanford. No sé si lo habréis conocido porque se han hecho documentales, películas sobre este tema. A mí me fascina porque sirve para estudiar muy bien el comportamiento humano en situaciones extremas y ocurrió en 1971. Un grupo de universitarios bajo el mando del psicólogo Philip Zimbardo fue reclutado para, en una parte de las instalaciones de la Universidad de Stanford, meterse y imbuirse para simular una prisión. Unos eran los guardas y otros eran los prisioneros. Y después de solo 6 días tuvo que ser cancelado por la actitud violenta de los guardas y las consecuencias extremas y horribles para los prisioneros. Nos dejó momentos muy claves grabados en vídeo, como los gritos de algunos reclusos.
Y las conclusiones del psicólogo fueron que la situación de bien o mal está directamente delimitada por la situación de poder del ser humano, o sea, por las circunstancias. El poder te da una situación de abuso y lo contrario, el despojado de poder tendrá que derivarse a la sumisión. Esto también lo trata de forma maravillosa uno de mis libros preferidos, que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que es un exprisionero de un campo de concentración nazi, y ahí también te habla como los propios prisioneros que adquirían situaciones de poder, como ser los líderes de los barracones, ejercían situaciones de abuso extremo hacia otros prisioneros, cuando realmente ellos estaban en las mismas. Es interesantísimo el libro, si no lo habéis leído, os lo recomiendo encarecidamente. Y aquí hay que postillar algo muy importante, porque en los últimos años se ha acusado al experimento de fraude. Queda un poco en suspenso, pero es verdad que algunos de los que habían sido guardas dijeron que había sido una especie de teatro, que les pidieron que exageraran sus conductas, que lo teatralizaran todo y que había sido creado para ser tan extremo. De hecho, hay un audio en el que un alumno a cargo del psicólogo le dice a otro guardia que sea más duro. El psicólogo en una entrevista negó todas las acusaciones, dijo que era mentira, que el experimento es real, y aunque evidentemente también se salta la ética por todos los lados al someter a situaciones extremas si son reales a los prisioneros, nos sirvió también muy bien para entender y conformar muchas partes de la conducta humana. Cuando hablamos de experimentos aberrantes, un factor determinante es considerar a las personas a las que está sometiendo a ese experimento como poco más que subhumanos. Pasó evidentemente en la época nazi, ha pasado en Estados Unidos con las personas negras, desgraciadamente, y este es un caso terrible. Corría el año 1932 y el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos decidió hacer experimentos sobre la sífilis en hombres negros durante 40 años. Durante este tiempo, los científicos monitorearon el desarrollo de la enfermedad de 400 individuos y los compararon con 200 hombres sanos. Lo peor de todo esto es que durante el proceso la penicilina ya se había convertido en el tratamiento más eficaz para la sífilis y se les negó. En 1972 se descubrió el caso, se fritó a la prensa y para entonces 28 personas ya habían fallecido, otras 100 fallecieron por causas relacionadas y 40 mujeres de los sujetos se infectaron contagiando también a sus hijos. Terrorífico. Y quería hacer también una mención especial extra a los millones de animales que han sufrido a manos de la parte más cruel del ser humano. Si ya algunos grupos étnicos a lo largo de la historia han sufrido a manos de otros humanos con más poder, imagínate los animales que evidentemente no tienen ningún derecho. Y un ejemplo se encarna en la perrita Laika. Bueno, lo voy a hacer breve porque me da mucha pena. Bueno, básicamente Laika era una perrita súper buena que cogieron de las calles y la sometieron y la enviaron con un satélite que obviamente no iba a volver. Los satélites se quemaban a la vuelta al volver a la atmósfera, ¿no? Entonces, como obviamente ningún humano iba a someterse a eso, cogieron a la perrita más cariñosa, buena y tranquila que encontraron en las calles y la enviaron al espacio. Estaban probando misiones suborbitales y querían experimentar las constantes vitales de un ser vivo en situaciones de gran altura. Obviamente la perrita Laika es un símbolo, hubo otros muchos más perros anónimos que fueron sometidos a esto, pero bueno, nos quedará como un símbolo. Conclusión, obviamente no nos merecemos los animales, lo inocentes y lo buenos que son con nosotros. Espero que os haya gustado este vídeo, aunque sea ver la cara más oscura. Madre mía, lo que me ha costado grabarlo. Nos vemos muy pronto. Ya empieza el calorcito. Dentro de poco me cogeré vacaciones, que las necesito mucho. Pero de momento nos vamos viendo. Gracias por estar ahí.